Recoge tus cosas. ¿Vienes conmigo? La voz grave del hombre rompió el silencio del callejón como un trueno. Elena levantó la cabeza lentamente. Sus dedos temblaban mientras escondía a su espalda un trozo de pan duro, recién encontrado en un contenedor de basura. A su lado, 3 niños observaban al desconocido con ojos aterrados. El mayor se colocó inmediatamente frente a su madre. Ya había aprendido que, cuando aparecía un desconocido, rara vez traía buenas noticias. El hombre permanecía inmóvil, sus botas cubiertas de polvo, su sombrero desgastado por el sol y su rostro marcado por los años delataban una vida de duro trabajo. Pero eran sus ojos los que llamaban la atención. No había desprecio en ellos, tampoco lástima, solo una tristeza serena, como si reconociera aquel mismo dolor. Elena estrechó a sus hijos contra su cuerpo. Tras meses de humillación, había aprendido que la esperanza podía ser incluso más peligrosa que el hambre. Respiró hondo antes de preguntar: ¿Nos habla a nosotros? El hombre respondió simplemente: sí, y si aceptan, nunca más volverán a dormir en la calle. Pero Elena aún no sabía que aquellas palabras cambiarían por completo su destino. 3 meses antes, su vida había sido sencilla, dura, pero digna. Elena vivía en un pequeño pueblo agrícola con su marido, Antonio, y sus 3 hijos, Daniel, Samuel y el pequeño Tomás. Si esta historia ya ha llegado a tu corazón, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país y ciudad nos escuchas? Me encanta leer los comentarios y descubrir hasta dónde llegan estas historias. Escríbelo aquí abajo. Tu comentario podría incluso aparecer en uno de nuestros próximos vídeos. Y ahora, continuemos con esta historia, que está a punto de dar un giro inesperado. Nunca habían conocido el lujo, la casa era alquilada, su ropa estaba remendada, casi nunca sobraba dinero. Aún así, había risas durante la cena. Antonio tenía la costumbre de contar historias divertidas para hacer que los niños olvidaran sus penurias. Elena solía decir que, mientras estuvieran juntos, nada podría destruirlos. Ella lo creía, hasta aquella mañana. Antonio salió temprano para entregar un cargamento de madera en el pueblo vecino. Prometió regresar antes del atardecer. Prometió traer un obsequio para cada uno de sus hijos. Ninguna de esas promesas se cumpliría. Unas horas más tarde, 2 trabajadores llamaron a la puerta. Ninguno de los 2 podía mirar a Elena a los ojos. Ella lo comprendió antes incluso de que se pronunciara la primera palabra. Su mundo acababa de derrumbarse. El carro había perdido el control durante el descenso de la montaña. Los caballos habían entrado en pánico. La madera se había desplazado. Cuando Antonio intentó salvar a los animales, quedó aplastado bajo toneladas de troncos. La muerte fue instantánea, pero el dolor de Elena apenas comenzaba. Poca gente acudió al velatorio. Algunas mujeres ofrecieron abrazos rápidos, otras simplemente susurraban. Al salir del cementerio, con niños Tomás en brazos y caminando en silencio, Elena escuchó una frase que jamás olvidaría. «Muchacha, no tardará en encontrar a otro hombre». Ella fingió no oír, pero aquellas palabras quedaron grabadas en su interior. Esa misma semana, descubrió otra cruel verdad. Su marido llevaba meses comprando alimentos a crédito para ocultar las dificultades económicas de la familia. Ahora, todas esas deudas recaían sobre ella, y el dueño de la tienda no quería excusas, quería el pago. Elena aún no sabía que aquel sería solo el primer golpe de una larga serie de injusticias. Durante unos días, Elena creyó que podría revertir la situación. Fue puerta por puerta ofreciendo cualquier tipo de trabajo. Lavaba ropa, preparaba comidas, remendaba prendas rotas, limpiaba patios,
Aceptaba cualquier empleo que le permitiera poner comida en la mesa, pero para la mayoría de la gente del pueblo, ella ya no era una mujer trabajadora. Ahora era simplemente una viuda joven. Y eso bastaba para despertar sospechas. Algunas mujeres cerraban la puerta antes de que Elena terminara de hablar. Otras afirmaban no necesitar ayuda, aunque era evidente que sí la requerían. Los hombres evitaban hablar con ella delante de sus esposas. Nadie quería convertirse en objeto de habladurías, nadie quería problemas. Cada rechazo hacía que Elena sintiera que se desvanecía poco a poco. No porque se estuviera muriendo, sino porque nadie parecía verla ya como a un ser humano. Mientras tanto, los chicos intentaban ocultar su hambre. Daniel repartía la escasa comida entre sus hermanos. Samuel fingía estar saciado para que Tomás pudiera comer un poco más. Elena lo veía todo, y cada gesto de sus hijos le partía el corazón. Cuando el dinero se agotó por completo, llegó el golpe que más temía. Un lunes por la mañana, la dueña de la pequeña pensión apareció en la puerta. Doña Margarida era conocida por su devoción. Nunca faltaba a misa. Siempre se sentaba en el primer banco de la iglesia. Ella hablaba de bondad hacia todos, pero sus ojos nunca mostraban compasión. Sostenía un papel entre las manos. Tienes hasta mañana para desalojar la habitación. Elena se quedó sin palabras. Solo necesito unos días más. La mujer la interrumpió antes de que pudiera terminar. Mi pensión no es lugar para una mujer sola que cría hijos. La gente habla. Mi reputación vale más que tus problemas. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Daniel bajó la cabeza. Samuel comenzó a llorar. Tomás simplemente se aferró al dobladillo del vestido de su madre sin entender lo que ocurría. Aquella noche, Elena permaneció despierta durante horas. No sabía a dónde ir, ni cómo proteger a sus hijos. Por primera vez desde la muerte de su esposo, temió no poder salvarlos. Al día siguiente, antes del amanecer, las pocas prendas de la familia yacían esparcidas por la calle. Doña Margarida no mostró preocupación alguna por la dignidad de la mujer. Arrojó todo a la calle ante la mirada de los vecinos. Algunos observaban en silencio, otros simplemente fingían no ver nada. Nadie ofreció ayuda. Elena respiró hondo, recogió todas las mantas, todas las ollas abolladas, todas las fotografías de su esposo que aún conservaba. Daniel cargó el saco más pesado sin quejarse. Samuel abrazó a Tomás para protegerlo del frío matutino. Mientras caminaban sin rumbo por las calles del pueblo, Elena sentía que cada paso la alejaba más de la vida que alguna vez conoció. Aquella noche, durmieron bajo una vieja higuera. La noche siguiente, encontraron refugio en un granero abandonado. Luego llegaron días aún peores. La comida se acabó. Sus fuerzas empezaron a flaquear. Tomás ya no jugaba. Samuel apenas hablaba. Y Daniel comenzó a despertarse antes que su madre para buscar a escondidas restos de comida, tratando de evitarle las lágrimas que le provocaba verlos pasar hambre. Fue en una de esas mañanas, mientras rebuscaban entre la basura detrás del almacén del pueblo, el destino decidió cruzar sus caminos con alguien que también portaba cicatrices imposibles de olvidar. Elena ya no sentía vergüenza por buscar comida en la basura. El hambre había vencido a su orgullo hacía días. Simplemente rezaba para que sus hijos nunca tuvieran que recordar aquel momento cuando crecieran. Aquella mañana, Daniel encontró una manzana magullada. Samuel encontró 2 trozos de pan duro. Tomás observaba todo en silencio, sin quejarse. Resultaba extraño ver a un niño de apenas 6
Años tan callado. Se suponía que los niños debían correr, jugar, hacer preguntas, pero la pobreza le había arrebatado incluso eso. Mientras Elena repartía con cuidado aquella escasa comida entre sus hijos, escuchó un sonido diferente, el ritmo constante de cascos de caballo. De inmediato levantó la vista. Un hombre se acercaba lentamente por el camino de tierra. Montaba un caballo alazán ya entrado en años. Vestía ropa sencilla, desgastada por el trabajo duro. No parecía rico, pero había algo en su postura que imponía respeto. Observó toda la escena sin decir palabra. Los cuatro estaban delgados, cubiertos de polvo, con ropa rota, y sin embargo permanecían unidos. Solo tras unos segundos de silencio, él desmontó. Daniel se colocó inmediatamente frente a su madre. Aunque era apenas un adolescente, sentía que era su deber protegerla. El hombre notó el gesto, y una leve sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa burlona, era de admiración. «Cuidas de tu familia», Daniel respondió con firmeza. «Hago lo que puedo». El desconocido asintió levemente. Luego miró directamente a Elena. «¿Cuánto tiempo llevan viviendo así?» Ella dudó. Ya había aprendido que responder preguntas no siempre era seguro. Aún así, respondió. «Lo suficiente como para olvidar lo que es dormir sin miedo». El hombre bajó la mirada durante unos segundos. Parecía estar buscando fuerzas en su propio interior, como si aquella respuesta hubiera despertado un recuerdo doloroso. Entonces respiró hondo. «Recoged vuestras cosas. Venís conmigo». Elena se quedó paralizada. El corazón le latía con fuerza. Resultaba difícil de creer. Nadie ofrecía ayuda de esa manera, y menos aún a completos desconocidos. Dio un paso atrás. «Ni siquiera sabe quiénes somos». Él respondió con calma. «A veces, eso no importa». El silencio se apoderó del lugar. Ni siquiera los niños podían apartar la vista del hombre. Elena respiraba con dificultad. Una parte de ella quería aceptar de inmediato. Otra le gritaba que huyera. La vida le había enseñado que la gente buena casi siempre tenía segundas intenciones. «¿Qué quiere a cambio?». La pregunta salió en voz baja, casi un susurro. El hombre tardó unos segundos en responder. «Trabajo. Nada más que eso. Mi granja está a unos kilómetros de aquí. Necesito a alguien que cuide de la casa, que cocine, que mantenga todo en orden. Tendréis un techo bajo el que vivir, comida y una oportunidad para empezar de nuevo». Daniel seguía desconfiado. «¿Y por qué elegirnos a nosotros entre tanta gente?». Por primera vez, el hombre desvió la mirada. Su rostro se endureció. Se le humedecieron los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz cargaba con un peso imposible de ocultar. «Porque hace años alguien podría haber salvado a mi familia, pero nadie vino». Elena sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. En ese instante comprendió que aquel desconocido no solo ofrecía refugio, también cargaba con un dolor que tal vez fuera tan grande como el suyo. Sin saberlo, dos vidas destrozadas por el destino estaban a punto de recorrer el mismo camino. Elena permaneció inmóvil durante varios segundos. El silencio parecía más pesado que cualquier palabra. Miró a sus hijos. Daniel mantenía una expresión de desconfianza. Samuel mostraba un atisbo de tímida esperanza. Tomás simplemente le apretaba la mano con fuerza. Era imposible saber si el hombre decía la verdad, pero también era imposible ignorar la realidad. Si se quedaban allí, el hambre acabaría haciendo lo que la vida aún no había logrado hacer. Ella respiró hondo. «Aceptamos». El hombre asintió levemente. «Me llamo Gabriel». Sin decir nada más, montó su caballo y emprendió la marcha por el camino. La familia caminaba detrás de él.
Durante casi 2 horas, nadie pronunció una sola palabra. El sendero serpenteaba entre campos verdes, pequeñas colinas y arroyos de aguas cristalinas. Por primera vez en muchos días, Elena vio a sus hijos observar los alrededores con curiosidad. Todavía quedaba vida en ellos. Cuando por fin llegaron a la cima de una colina, la granja apareció ante sus ojos. No era lujosa, era sencilla, pero estaba extremadamente bien cuidada. Había un huerto, un pequeño corral, un gallinero y una casa de madera rodeada de jardines. En la parte trasera había otra construcción más pequeña. Gabriel la señaló. Vivirán allí. No es grande, pero será suya mientras la necesiten. Elena sintió un nudo en la garganta. Después de tantas noches durmiendo a la intemperie, aquella pequeña casa le parecía un palacio. Esa misma noche, Gabriel apareció cargando una cesta. Dentro había pan recién horneado, leche, fruta, queso y un guiso que aún estaba caliente. Los ojos de Tomás se abrieron de par en par. Hacía tanto tiempo que no veía una comida completa que ni siquiera sabía por dónde empezar. Elena sirvió primero a sus hijos. Solo empezó a comer cuando se aseguró de que todos hubieran comido. Gabriel observaba todo en silencio. La escena despertó recuerdos que llevaba años intentando olvidar. Al cabo de unos minutos se puso en pie. Mañana empezaremos temprano. La cocina de la casa principal necesita a alguien organizado. Los chicos pueden ayudar en el huerto y con los animales si quieren. Daniel respondió de inmediato. Trabajaremos. Gabriel simplemente esbozó una leve sonrisa. Era la primera vez en mucho tiempo que oía a alguien responder con tanta dignidad. Aquella noche, Elena se acostó sobre un colchón viejo pero limpio. Sus 3 hijos dormían profundamente a su lado. Contempló el techo de madera y, por fin, dejó caer las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Por primera vez desde la muerte de su marido, podía creer que, tal vez, Dios no había abandonado a su familia después de todo. Pero la paz de aquella granja ocultaba un pasado que nadie habría podido imaginar. Los días siguientes estuvieron marcados por el trabajo duro. Antes del amanecer, Elena ya estaba encendiendo la estufa de leña. Preparó el café, ordenó la casa, lavó la ropa, cuidó el jardín. Mientras tanto, Daniel aprendía a reparar cercas junto a Gabriel. Samuel descubrió que tenía talento para cuidar el huerto, y Tomás pasaba gran parte del día alimentando a las gallinas y persiguiendo a los polluelos. La granja, que antes estaba en silencio, comenzó a cobrar vida de nuevo. Había risas, el aroma de comida recién hecha, el sonido de pasos infantiles por los pasillos. Aún así, Gabriel seguía llevando un vacío en su interior. Cada tarde, al terminar la jornada, desaparecía durante unos minutos. Siempre regresaba con los ojos enrojecidos. Una mañana, mientras limpiaba un pasillo que rara vez se usaba, Elena vio una puerta entreabierta. Miró hacia el interior. La habitación permanecía exactamente como alguien la había dejado años atrás. Sobre la cama había un vestido cuidadosamente doblado. En la repisa descansaban pequeños juguetes de madera, y sobre la cómoda se encontraba un retrato enmarcado. Mujer sonriente sostenía a una niña de cabello rizado. Elena lo comprendió de inmediato. Aquel hombre también había perdido a su familia. En ese instante se dio cuenta de que Gabriel no solo había salvado a 4 desconocidos, quizás intentaba salvar lo que quedaba de sí mismo. Durante semanas, Elena creyó haber encontrado por fin la paz, pero aquella tranquilidad se rompió una mañana lluviosa. 2 hombres llegaron a la granja a caballo. Llevaban documentos en las manos. Gabriel los
Reconoció al instante, y el rostro se le quedó pálido. «Han venido a cobrar una vieja deuda», murmuró. Elena observaba desde el porche, sin entender lo que ocurría. Los hombres anunciaron que el antiguo socio de Gabriel había emprendido acciones legales, reclamando la propiedad de la mitad de las tierras. Si la deuda no se saldaba en un plazo de 30 días, toda la granja saldría a subasta. Todo. La casa, los animales, los cultivos, la pequeña cabaña donde vivían Elena y sus hijos. Aquella noche, Gabriel se sentó a solas en el granero. El peso de la culpa lo aplastaba una vez más. Quizás estoy destinado a perderlo todo de nuevo, pero, sin que él lo supiera, Daniel había escuchado toda la conversación. Por primera vez, el chico decidió que no se limitaría a ser un espectador de su propia historia. A la mañana siguiente, Daniel reunió a sus hermanos y a su madre. El señor Gabriel nos salvó cuando nadie más siquiera se fijaba en nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Durante días trabajaron más duro que nunca. Samuel restauró el viejo huerto abandonado. Tomás empezó a vender huevos y productos agrícolas a los viajeros que pasaban por el camino. Elena comenzó a elaborar pan, conservas y dulces, siguiendo las recetas que había aprendido de su abuela. Daniel visitaba las granjas vecinas, ofreciéndose a reparar cercas, herraduras y carros. Poco a poco, los habitantes de la zona empezaron a notar algo diferente. No se trataba solo de una familia que intentaba sobrevivir. Era una familia ayudando a reconstruir la vida de otra. Los pedidos aumentaron. Los productos de la granja se hicieron conocidos en los pueblos de los alrededores. Incluso personas que nunca habían oído hablar de Gabriel empezaron a comprarles alimentos. Por primera vez en muchos años, la granja estaba generando beneficios reales. Cuando llegó el día fijado por el alguacil, Gabriel creyó que lo perdería todo. Pero Daniel entró en la habitación llevando una pequeña caja de madera. Dentro estaban todos los ahorros que la familia había conseguido reunir en los últimos meses. Aún les faltaba dinero, mucho dinero. Entonces sucedió algo inesperado. Un carro se detuvo frente a la granja, luego otro y otro más. Hombres, mujeres, los ancianos. Familias enteras comenzaron a llegar, trayendo sacos de semillas, herramientas, animales y sus escasos ahorros. Entre ellos estaba una mujer que Elena reconoció de inmediato. Era una de las pocas personas que, meses atrás, le había ofrecido un vaso de agua cuando todos los demás habían cerrado sus puertas. Se acercó a Gabriel y le dijo: «El bien que hiciste por esa familia finalmente nos alcanzó a todos». Nadie puede ocultar una buena acción para siempre. Cada persona ofreció una pequeña contribución. Algunos dieron dinero, otros ofrecieron su trabajo, otros simplemente prometieron ayudar con la próxima cosecha. En conjunto, esos pequeños gestos fueron suficientes. La deuda quedó saldada. La granja seguía en pie. Esa tarde, Gabriel caminó hasta el pequeño estanque de la propiedad. Elena se sentó a su lado. Los dos permanecieron en silencio, observando a Daniel enseñarle a Tomás a pescar. Samuel estaba recogiendo tomates en el huerto. Después de unos minutos, Gabriel sonrió. «Durante años pensé que Dios me lo había quitado todo». Elena le tomó la mano. Quizás simplemente estaba haciendo espacio para una nueva familia. Los ojos de Gabriel se llenaron de lágrimas. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque finalmente había aprendido que el amor no reemplaza a quienes se han ido. Simplemente le enseña al corazón a vivir de nuevo. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, las risas de los niños resonaban por toda la granja. Y Gabriel
comprendió que un verdadero hogar nunca se construye solo de madera, ladrillo o tierra. Nace cuando las personas heridas eligen cuidarse mutuamente. Y, a veces, un solo acto de bondad puede cambiar el destino de generaciones enteras. Fin.